Dicen que el tiempo todo lo cura, pero yo te aseguro que hay heridas que no sanan, que se quedan pegadas al alma como una sombra que nunca se va. Yo soy Verónica Salazar, tengo 78 años, y aunque han pasado décadas, todavía me despierto algunas noches empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que siento que va a salirse del pecho. Esas noches, cuando cierro los ojos, sigo viendo ese cuarto oscuro. Sigo oliendo la humedad rancia que me envolvía. Sigo escuchando el sonido del candado cerrándose detrás de mí. Vivo ahora en una casita sencilla, en un barrio tranquilo de Guadalajara. Tiene paredes de color crema y un pequeño jardín donde crecen rosales que cuido con esmero. Desde mi ventana veo pasar a la gente. Niños corriendo detrás de un balón, mujeres que vuelven del mercado cargando bolsas, vendedores ambulantes anunciando sus tamales o sus elotes. Y cada vez que los escucho, recuerdo cuánto extrañaba esos sonidos cuando estaba encerrada. Porque cuando te encierran, cuando te quitan el contacto con el mundo, lo primero que pierdes no es la libertad. Es la noción de que existes. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Que no fueron extraños quienes me hicieron eso. No fue un secuestrador ni un desconocido. Fue mi propia familia, mi sangre, aquellos a quienes crié con todo mi amor, aquellos por los que habría dado la vida. Sí. Mi familia me encerró en un cuarto durante 6 años. Lo digo en voz alta y aún me cuesta creerlo. Me tiembla la voz, me arde la garganta. Todavía hay una parte de mí que quisiera justificar lo que hicieron, que quisiera creer que hubo una razón. Pero no la hubo. Simplemente me querían callada, invisible, muerta en vida. Cuando cierro los ojos, me vienen flashes de aquellos días interminables, la penumbra de aquel lugar, las paredes desnudas, desconchadas, manchadas de humedad, un colchón viejo, delgado, que olía a moho, una pequeña ventana tan alta que apenas alcanzaba a ver el cielo, la puerta siempre cerrada, siempre con llave, y detrás de la puerta voces, voces que a veces reían, que a veces hablaban de cosas cotidianas. A veces escuchaba a mis propios hijos discutiendo sobre dinero, sobre problemas que no podía entender del todo, y ahí estaba yo, del otro lado, como un fantasma. Golpeaba la puerta, gritaba su nombre, pero nadie respondía. A veces dejaban un plato con comida vieja y se iban sin mirarme a los ojos. ¿Te imaginas lo que es eso? Sentir que para el mundo ya no eres una persona, solo un estorbo que hay que mantener escondido. Han pasado muchos años, pero hay momentos que no se borran. Recuerdo cómo contaba los días marcando rayitas en la pared. Al principio pensaba que sería temporal. Me decía a mí misma, esto es solo por un tiempo, pronto me dejarán salir. Pero los días se hicieron semanas, las semanas se hicieron meses. Y llegó un momento en que dejé de saber en qué año estaba. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Tenía conversaciones conmigo misma. Imaginaba voces que venían a rescatarme. Soñaba con mi infancia, con mi madre, con cosas que hacía décadas que no pensaba. Y cuando despertaba, estaba sola otra vez. Lo más cruel era que yo no era una anciana enferma en ese momento. Era una mujer madura, sí, pero todavía fuerte, todavía lúcida. Me encerraron cuando aún podía caminar, cuando aún podía trabajar, cuando aún podía reír. Y me convirtieron en alguien que ya no reconocía su reflejo. Por eso hoy estoy hablando, porque me cansé de ser silencio. Porque sé que hay otras Verónicas allá afuera, encerradas por quienes dicen amarlas. Mujeres, hombres, ancianos que no tienen voz. Y no creas que me fue fácil decidir contar esto. Durante años sentí vergüenza. Me preguntaba, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué dirán si saben que mis propios hijos me traicionaron así? Pero luego entendí que el silencio solo protege a los culpables. Y yo no quiero protegerlos más. Quiero que mi voz llegue a quien la necesite. Quiero que si tú, que me estás escuchando, sospechas que alguien está sufriendo algo parecido, no te quedes callado, porque a mí me salvó alguien que ni siquiera era de mi familia, una persona que apenas me conocía, pero que tuvo la valentía de ver lo que otros ignoraban. Por eso te pido algo,
de corazón, deja un comentario, aunque sea una palabra. Dale like a este video, suscríbete, porque mientras más personas escuchen esta historia, menos posibilidades hay de que siga ocurriendo en silencio. Y ahora, déjame llevarte al principio, porque yo no siempre fui esta mujer marcada por el dolor. Hubo un tiempo en que fui feliz, en que mi casa estaba llena de risas, en que mis hijos corrían a abrazarme después de la escuela. Hubo un tiempo en que yo creí en el amor incondicional de la familia. Quiero que me acompañes a ese momento. Quiero que conozcas quién era yo antes de convertirme en una sombra. Porque esa es la parte que más duele recordar. Lo que perdí antes de que todo cambiara para siempre. Antes de que mi vida se convirtiera en un suspiro atrapado en 4 paredes, yo era una mujer como tantas. Tenía mis preocupaciones, mis alegrías, mis sueños sencillos. Nunca fui rica, pero tampoco me faltó lo esencial. Crecí en un barrio humilde de Guadalajara, en una casa pequeña donde todo olía a pan recién hecho y a flores de bugambilia. De niña soñaba con tener una familia unida, con ser madre y ver crecer a mis hijos rodeada de amor. Y por muchos años creí que ese sueño se había cumplido. Me casé a los 22 años con Julián, un hombre trabajador, de manos ásperas y mirada noble. No era perfecto, claro que no. Tenía su carácter fuerte, a veces un poco testarudo, pero jamás me faltó el respeto. Trabajaba como carpintero y llegaba a casa con olor a madera y aserrín. Yo lo esperaba con la cena caliente y la mesa sencilla, pero llena de cariño. Tuvimos 2 hijos, Raúl y Marisol. ¡Ay, mis niños! Recuerdo el día en que nacieron como si fuera ayer. Raúl llegó primero, con sus ojos enormes y curiosos. Fue un bebé inquieto, siempre queriendo explorar todo. Marisol, en cambio, era tranquila, risueña, como si hubiera nacido con un alma suave. Mi casa estaba llena de vida en esos años. Vivíamos en una casita modesta, con paredes pintadas de color azul cielo. Había una pequeña sala donde colgaban fotos familiares, una cocina que siempre olía a frijoles recién cocidos y tortillas calientitas. En el patio teníamos un árbol de limón que Julián cuidaba con esmero. Ahí jugaban los niños, construían casitas de cartón y corrían detrás de una pelota. Yo me levantaba temprano todos los días. Despertaba a los niños para la escuela, preparaba su lonche con amor, tortas de jamón, un juguito y una notita que decía «Te amo». Luego ayudaba a Julián con las cuentas, lavaba ropa, barría la casa, pero siempre cantando. Me gustaba tener música en el fondo, rancheras o boleros, mientras hacía mis labores. Éramos felices a nuestra manera. No teníamos lujos, pero teníamos algo más valioso. Nos teníamos los unos a los otros. Cuando Raúl tenía 10 años y Marisol 8, empezamos a soñar con cosas más grandes. Julián quería ahorrar para comprar un terreno y construir una casa más amplia, para que los niños tuvieran su propio cuarto. Yo soñaba con poner un pequeño negocio de costura, porque siempre fui buena con las manos. Recuerdo las noches en que nos sentábamos los 4 alrededor de la mesa. Después de cenar, Julián contaba historias de su infancia en el rancho, los niños reían y yo me quedaba mirando sus rostros, grabando cada detalle en mi memoria. Pensaba, esto es la felicidad. Esto es lo que siempre quise. Pero la vida nunca avisa cuándo va a cambiar. Todo empezó a torcerse el día que Julián enfermó. Primero fueron mareos, luego una tos persistente que no cedía. Yo insistía en llevarlo al doctor, pero él decía que era solo cansancio. Es la carpintería, mujer. Tanto polvo me está irritando la garganta, me decía. Hasta que una mañana no pudo levantarse de la cama. Lo llevamos de urgencia al hospital. Ahí nos dieron la noticia que me partió el alma. Cáncer de pulmón, avanzado. Yo no entendía nada. No sabíamos ni cómo íbamos a pagar el tratamiento. Aún recuerdo el olor del hospital, el sonido de los monitores, las miradas tristes de las enfermeras. Durante meses luchamos juntos. Vendimos lo poco que teníamos para pagar las medicinas. Raúl y Marisol, que ya eran adolescentes, ayudaban como podían. Pero cada día veía a Julián más delgado, más débil,
con los ojos hundidos, pero siempre con una sonrisa para mí. Hasta que una madrugada, mientras sostenía su mano, él se fue, así, en silencio. Se me quedó grabada la sensación de su mano enfriándose entre las mías. Ese día sentí que mi mundo se derrumbaba. Me quedé viuda a los 47 años, con 2 hijos adolescentes y una tristeza que no me dejaba respirar. Los primeros meses fueron un infierno. Lloraba en silencio para que mis hijos no me vieran débil. Me repetía que debía ser fuerte por ellos. Y así lo hice. Busqué trabajos de limpieza en casas ajenas, lavé ropa para los vecinos, cociné para vender. Todo para que Raúl y Marisol pudieran seguir estudiando. Ellos decían que me ayudarían, que nunca me dejarían sola. «Somos un equipo, mamá», me repetían. Por eso confié en ellos. Por eso, cuando el tiempo pasó y se hicieron adultos, seguí creyendo que estaríamos unidos para siempre. Raúl se convirtió en contador. Era serio, responsable, siempre con trajes y corbata. Marisol estudió enfermería. Yo estaba tan orgullosa de ellos. Los veía triunfar y pensaba, todo el sacrificio valió la pena. Ellos tenían sus propias vidas, claro. Raúl se casó con una mujer llamada Patricia, que siempre fue fría conmigo. Nunca me miró con cariño, siempre con esa expresión de fastidio, como si yo estorbara. Marisol, en cambio, era más cariñosa, pero también comenzó a cambiar con el tiempo. Poco a poco empecé a sentirme sola en mi propia casa. Ya no venían tan seguido a visitarme. Cuando lo hacían, siempre era por asuntos de dinero o para pedirme favores. Pero aún así, yo seguía creyendo que me amaban. Porque son mis hijos. ¿Cómo no iban a amarme? Hasta que un día me dijeron que querían cuidarme mejor, que ya estaba mayor y que era peligroso que viviera sola, que sería temporal mientras arreglaban mis cosas. Me convencieron de que empacara unas cuantas pertenencias. «Mamá, será por tu bien, te vas a sentir más acompañada», me decían. Yo, ingenua, acepté. Confié en ellos. Confié ciegamente. Ese día, sin saberlo, caminé con mis propios pies hacia mi prisión. Aquel día amaneció nublado. Lo recuerdo como si fuera una fotografía en blanco y negro. Raúl me había llamado la noche anterior con una voz amable, casi demasiado amable. «Mamá, ya lo hemos decidido», me dijo. «Es peligroso que sigas viviendo sola. Estás mayor, te puede pasar algo y nadie se enteraría». Patricia y yo hablamos con Marisol. Creemos que lo mejor es que vengas con nosotros por un tiempo. Al principio me sentí aliviada. Pensé que, después de tanto tiempo sin verdadera compañía, sería bonito estar cerca de mis hijos, escuchar sus voces cada mañana, sentirme parte de una familia otra vez. «¿De verdad quieren que me quede con ustedes?», pregunté, intentando ocultar las lágrimas que asomaban. «Claro, mamá, eres nuestra responsabilidad», respondió Raúl, con un tono que sonaba cariñoso, pero que tenía un matiz extraño, como forzado. Esa noche casi no dormí. Abrí mi baúl y empecé a guardar algunas cosas: mi bata favorita, una foto de Julián, un par de vestidos y una libreta donde escribía mis pensamientos. Al amanecer, miré mi casita por última vez. Pasé la mano por la pared azul, acaricié el árbol de limón del patio y suspiré. «Pronto volveré», pensé. Raúl llegó en su coche, acompañado de Patricia. Ella no salió a ayudarme con las maletas, solo se quedó en el asiento, mirando el celular con indiferencia. Yo fingí no notar su frialdad. Me subí al auto con el corazón lleno de esperanza. El trayecto fue silencioso. Raúl hablaba de cosas triviales, del tráfico, del clima, pero no me miraba a los ojos. Yo intentaba sonreír, pero sentía un nudo en el estómago. Llegamos a una casa que no conocía. Era grande, pero estaba algo descuidada. Las ventanas tenían cortinas viejas y el jardín estaba seco, lleno de hojas marchitas. «Quizá están remodelando», pensé para tranquilizarme. «Aquí estarás cómoda», dijo Raúl, bajando mi maleta. Patricia seguía en el coche sin moverse. Entramos. El interior era oscuro. Había un olor extraño, mezcla de humedad y encierro.
Me llevó por un pasillo largo hasta una habitación al fondo. Era pequeña, con paredes grises y un ventanuco tan alto que apenas entraba un rayo de luz. «Es solo por unos días, mamá», dijo Raúl, evitando mirarme directamente. «Estamos reorganizando todo para que estés bien cuidada». «Claro, hijo, entiendo», respondí, aunque algo dentro de mí empezó a inquietarse. Me dejaron allí, con mi maleta y un colchón delgado sobre el suelo. No había muebles, ni un lugar donde sentarme cómodamente. Pensé que era temporal. Seguro mañana traerán mis cosas y arreglarán todo, me dije. Pero el día siguiente llegó, y nada cambió. Patricia entró apenas un minuto. Dejó un plato con frijoles fríos y un vaso de agua. No me dirigió la palabra. Yo intenté sonreírle, pero ella no devolvió el gesto. «¿Dónde está Raúl?», pregunté. «Está ocupado». Fue todo lo que dijo antes de salir y cerrar la puerta. Al principio, el encierro no parecía encierro. Yo misma me convencía de que era temporal. Pensaba, es para que no me canse, para que esté más segura. Me sacarán a pasear en cualquier momento. Pero las horas se convirtieron en días, y nadie vino. Me di cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave. Lo supe porque un día intenté abrirla y escuché el chasquido del seguro. Golpeé suavemente al principio. «Raúl, Marisol, ¿hay alguien?». Silencio. Golpeé más fuerte. «Raúl, estoy aquí». Nada. La primera noche no dormí. Me senté en el colchón, abrazando mis rodillas, mirando la pared desconchada. Escuchaba ruidos afuera, risas lejanas, una televisión encendida. Pero nadie venía. Al tercer día, empecé a desesperarme. Golpeaba la puerta, gritaba sus nombres. Finalmente, Raúl apareció. «Mamá, cálmate, no hagas escándalo, esto es por tu bien». «¿Por mi bien? ¿Qué significa esto, Raúl? Déjame salir, por favor». Él suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa. «Te puedes caer, puedes perderte. Es mejor que estés aquí tranquila». «Pero yo estoy bien, hijo, no estoy enferma. Por favor, no me hagas esto». Raúl no respondió, solo cerró la puerta. Y escuché el sonido del candado otra vez. Ese fue el momento en que mi corazón empezó a romperse. Los días se hicieron largos, interminables. Me traían comida 2 veces al día. Patricia siempre era quien la dejaba, en silencio, sin mirarme. A veces me daban sobras frías, a veces nada. No tenía con quién hablar. No había reloj, no había calendario. Perdí la noción del tiempo. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, corría a la puerta con la esperanza de que alguien viniera a sacarme. Pero siempre pasaban de largo. Una vez escuché a Marisol. Reconocí su voz. Le hablaba a Raúl en la sala. «Esto no está bien, Raúl. Es nuestra madre». «No empieces, Marisol. Tú sabes que es lo mejor». «Pero, ¿y si alguien pregunta por ella?». «Nadie pregunta por ella. Nadie la busca. Y mientras esté aquí, nosotros podemos encargarnos de los asuntos». «Los asuntos». Nunca supe qué significaba exactamente, pero después lo entendería. Su pensión, su casa, sus ahorros, todo estaba pasando a sus manos mientras yo estaba encerrada. Esa noche lloré como nunca. Me sentí traicionada de la forma más cruel. Eran mis hijos, los mismos que abracé cuando tenían fiebre, los mismos que alimenté con mis propias manos. Me pregunté 1000 veces, ¿qué hice mal? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en una carga? A partir de ese momento, algo cambió en mí. La esperanza empezó a apagarse. No sé cuánto tiempo pasó desde aquel día en que escuché la conversación entre Raúl y Marisol. En mi mente sigo escuchando esas palabras. Nadie pregunta por ella, nadie la busca. Como si yo no existiera. Como si fuera un mueble viejo que ya no sirve. Al principio, mi corazón se resistía a creerlo. Me repetía una y otra vez que debía haber un malentendido. No, no pueden hacerme esto. Son mis hijos. Me aman. Me están cuidando. Sí, solo me están cuidando. Así que traté de convencerme.
Pasaba horas mirando ese ventanuco pequeño por donde entraba apenas un hilo de luz. Cuando amanecía, contaba los rayos que iluminaban la pared, como si fueran los minutos de mi esperanza. Hoy vendrán, hoy abrirán la puerta, hoy me dirán que todo fue un error. Me arreglaba el cabello, me sentaba derecha, como si estuviera esperando una visita. Cuando escuchaba pasos afuera, me ponía de pie rápido, con una sonrisa forzada. Pero los pasos siempre se alejaban. Intentaba hablar conmigo misma para no sentirme sola. Me contaba historias que alguna vez conté a mis hijos cuando eran pequeños. Cerraba los ojos y recordaba sus risas. Recordaba cómo Raúl corría por el patio con los pantalones sucios de tierra. Cómo Marisol me abrazaba en la cocina mientras yo hacía tortillas. Esos recuerdos eran mi refugio, pero también mi tortura. Porque cada vez que los revivía, sentía que me desgarraba el alma pensar en quiénes eran ahora. Los días se convertían en semanas, o quizá eran solo horas. Perdí la noción del tiempo. No había reloj, no había calendario. Lo único que marcaba el paso del día eran las 2 veces que alguien venía a dejarme comida. Patricia era siempre la que traía el plato. Nunca me hablaba, ni siquiera me miraba. Solo dejaba el plato en el suelo, casi con desprecio, y salía cerrando la puerta con un sonido seco. A veces me daban frijoles fríos, a veces arroz duro, y otras, nada. Yo trataba de mantener la calma, no quería enloquecer. Me repetía que debía ser paciente, que Raúl tenía razón, que afuera era peligroso, que quizá no podía vivir sola y que todo era temporal. Pero a veces la verdad se filtraba como una grieta. Una tarde escuché risas, risas alegres. Me acerqué a la puerta y pegué la oreja. Era Patricia. Hablaba con alguien, tal vez con una amiga, no lo sé. Sí, ya está todo a nuestro nombre. La vieja ni se entera. Se rió con un tono que me heló la sangre. Está allá adentro, tranquila, como un mueble viejo. Sentí que el aire me faltaba. Me llevé las manos al pecho. Todo era por dinero. Mi encierro no era por amor ni por cuidado. Era para robarme lo poco que tenía. Caí de rodillas y lloré en silencio. Pero incluso entonces, mi mente trataba de defenderlos. Quizá Patricia la está influenciando. Quizá Raúl no es así. Quizá Marisol se opondrá. Me aferraba a esa esperanza mínima, casi infantil. A veces soñaba que Marisol abriría la puerta. En mis sueños, ella venía con lágrimas en los ojos, me abrazaba y decía: «Perdóname, mamá, no sabía que esto llegaría tan lejos». Me despertaba con el corazón latiendo rápido, esperando que fuera real. Pero nunca lo era. Para mantenerme cuerda, empecé a hacer pequeños rituales. Cada mañana me sentaba en el mismo rincón y respiraba profundamente. Me peinaba con las manos, me hablaba frente a la pared como si fuera un espejo. Decía mi nombre, mi edad, la fecha, aunque ya no sabía qué día era. Pero lo hacía para no olvidar quién era yo. No quería perderme. Sin embargo, poco a poco mi cuerpo empezó a debilitarse. El colchón era tan delgado que me dolían los huesos al dormir. Mi ropa estaba sucia, no tenía con qué lavarla. Mi cabello comenzó a enredarse, se volvió áspero. Mis uñas crecían sin control. Cuando tocaba mi cara, apenas reconocía la textura de mi propia piel. Había noches en que el hambre era tan fuerte que me dolía el estómago. Entonces me acurrucaba y pensaba en los banquetes imaginarios de mi infancia. Tortillas calientes, pozole, pan dulce, pero todo era un espejismo. El silencio se volvía ensordecedor. A veces escuchaba mi propio corazón como un tambor en mis oídos. Otras veces creía escuchar voces que no estaban allí. Una vez juré que Julián estaba sentado conmigo, sonriéndome. Me habló con esa voz suave que tenía cuando quería tranquilizarme. «Aguanta, Vero, no te rindas». Desperté llorando. Pasé por todas las etapas del dolor. Primero fue la negación, luego la ira. Hubo un momento en que golpeé la puerta con todas mis fuerzas. «Raúl, Marisol, ábranme, soy su madre, no pueden hacerme esto».
Golpeé hasta que mis manos sangraron. Nadie vino. Nadie respondió. Después llegó la resignación. Un vacío tan grande que ya ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Solo me quedaba sentada, mirando la pared, esperando nada. Empecé a olvidar cosas. A veces no recordaba cuántos años tenía. No sabía si era martes o domingo. Mi mente empezó a borrar fragmentos de mi vida, como si quisiera protegerme del dolor. Lo peor era la noche. Cuando todo estaba en silencio absoluto, mi mente me jugaba malas pasadas. Escuchaba susurros, pasos, respiraciones que no existían. Una vez me pareció escuchar un bebé llorando. Me tapé los oídos, pero seguía escuchándolo. Y aún así, aún en ese infierno, había una parte de mí que se aferraba a la esperanza. Cada vez que escuchaba un auto estacionarse afuera, corría a la ventana diminuta con la ilusión de que alguien venía a visitarme. Quizá una vecina, quizá un amigo antiguo, alguien que preguntara por mí. Pero nunca era para mí. Me repetía como un mantra: esto no durará para siempre. Marisol me sacará. Marisol me ama. Ella no permitirá que esto siga. Pero los días seguían pasando, y nada cambiaba. Me convertí en un ser invisible. No hay palabras suficientes para describir lo que ocurre cuando una persona pasa demasiado tiempo en soledad forzada. Es como si el tiempo se volviera líquido, resbaladizo, imposible de atrapar. Los días dejaban de ser días, las noches dejaban de ser noches. Todo se volvía lo mismo, una eternidad gris. Al principio todavía intentaba llevar la cuenta. Usaba una piedrita para marcar rayitas en la pared cada vez que la luz del sol entraba por la pequeña ventana. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que no servía de nada. Había perdido completamente la noción. Podían haber pasado 3 semanas o 3 meses y yo ya no lo sabía. Mi cuerpo empezó a cambiar. Mis piernas se debilitaban por la falta de movimiento. A veces, cuando intentaba ponerme de pie, me mareaba y tenía que volver a sentarme. Sentía los músculos flojos, como si se estuvieran deshaciendo. Mis manos temblaban todo el tiempo. El espejo que había en mi mente, aquel en el que alguna vez vi a una mujer fuerte, se quebró. Un día, mientras acariciaba mi cabello enredado, me di cuenta de que estaba lleno de canas. Me miré las manos. La piel estaba arrugada, manchada, reseca. Era como si hubiera envejecido 10 años de golpe. Y entonces comprendí algo terrible. Me estaban borrando poco a poco, no solo de sus vidas, sino de mí misma. Empecé a olvidar mi voz. Sonaba rara, como ajena cuando me atrevía a hablar. A veces pasaban días sin que dijera una sola palabra. Entonces, para no olvidar cómo sonaba, recitaba en voz baja los nombres de quienes amé. Julián, Raúl, Marisol. Pero cada vez que decía sus nombres, una punzada de rabia me atravesaba. ¿Cómo podían? ¿Cómo podían verme pudrirme en vida y no sentir nada? Mi mente empezó a hacer cosas extrañas. Había días en los que revivía escenas enteras del pasado, con tanto detalle que sentía que estaba allí. Me veía a mí misma, joven, en la cocina, amasando tortillas mientras Marisol me contaba sobre su escuela. Sentía el olor a comal caliente, escuchaba las risas de Raúl. Eran recuerdos tan vívidos que dolían. Y después despertaba, y todo lo que tenía frente a mí eran 4 paredes desnudas. Otras veces imaginaba que alguien venía a salvarme. Escuchaba una voz suave llamándome desde afuera. «Señora Verónica, ya puede salir, ya es libre». Corría a la puerta, la tocaba con las manos temblorosas. «¿Quién eres? ¿Quién está ahí?» Pero no había nadie, era solo mi mente. Había noches en las que el hambre me hacía ver cosas. Una vez, juré que había un plato de pozole humeante en el suelo. Me lancé hacia él, desesperada, y solo encontré un pedazo de pan duro que Patricia me había tirado con desdén. El silencio se volvió un monstruo. Era tan pesado que sentía que me aplastaba. A veces, para llenarlo, cantaba canciones viejas, pero mi voz se quebraba. Otras veces, lloraba en silencio, porque ya no tenía lágrimas para llorar en voz alta.
Y sin embargo, lo peor no era el silencio. Lo peor eran los sonidos ajenos. A veces escuchaba fiestas en la sala, risas, música. Sí, ellos seguían con sus vidas. Seguramente disfrutaban con mis ahorros, con mi pensión, con mi casa que ya no me pertenecía. Incluso llegué a escuchar a Raúl y Patricia hablar con otras personas como si yo no existiera. Sí, ya está todo en orden. ¿Mi mamá? Bueno, ella ya no vive aquí, decía Raúl, mintiendo. Y yo estaba allí, a pocos metros. Me sentía como un fantasma, como si hubiera muerto, pero mi cuerpo se hubiera quedado atrapado. Un día escuché a Marisol entrar. Mi corazón latió fuerte. Era su voz, suave, temblorosa. Me acerqué a la puerta y pegué la oreja. Raúl, no puedo con esto. Es mamá. Basta, Marisol, gritó él. No empieces con tus sentimentalismos. Pero, ¿y si alguien se da cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie la busca, nadie pregunta. Es como si no existiera. Marisol no respondió. Hubo un silencio largo. Yo esperaba escuchar sus pasos acercándose a mí, abriendo la puerta, pero no ocurrió. Ese fue uno de los días más duros. Sentí cómo la última chispa de esperanza se apagaba. Después de eso, me volví más callada. Mi mente entró en una especie de letargo. Hablaba menos, pensaba menos. Era como si me estuviera apagando lentamente para no sentir tanto. Mis manos empezaron a temblar sin control. Mi estómago dolía todo el tiempo. A veces me quedaba horas mirando una mancha en la pared, como si fuera lo único que existía. Había días en los que sentía que me estaba volviendo loca. Escuchaba voces que me decían cosas horribles. No eres nada. Nadie te quiere. Olvídalos, ya estás muerta. Me tapaba los oídos, pero las voces seguían allí, dentro de mi cabeza. Y sin embargo, algo dentro de mí se negaba a rendirse por completo. Cada vez que veía ese hilo de luz entrar por la ventana, sentía una chispa diminuta. Me decía a mí misma que afuera seguía habiendo un mundo, que allá afuera había gente viviendo, respirando, hablando, y que quizá, solo quizá, alguien notaría mi ausencia. Empecé a hablarle a Dios. Le decía, Señor, si de verdad existes, mándame una señal. No me dejes morir aquí. A veces me quedaba dormida rezando. Otras, simplemente abrazaba mis rodillas y escuchaba mi respiración. Era lo único que me recordaba que seguía viva. Hasta que, un día, todo cambió. No sé cuánto tiempo había pasado ya. Mi mente era un laberinto de días idénticos, sin salida. Cada amanecer se parecía al anterior y cada noche caía sobre mí como una manta de plomo. Mi cuerpo ya no respondía como antes. Las piernas se sentían débiles, los huesos dolían, la piel se me pegaba a los huesos. A veces me miraba las manos y ya no reconocía mis propias venas. Eran como las manos de otra persona. Me sorprendía pensar que, en otro tiempo, esas mismas manos acariciaron a mis hijos, amasaron pan, cosieron ropa. Ahora eran manos de alguien que ya no vivía, solo existía. Mi voz se había apagado. Habían pasado tantos días sin hablar con nadie que, cuando intentaba pronunciar palabras, me salían roncas, casi irreconocibles. Pero un día, algo extraño ocurrió. Era una tarde cualquiera, o al menos parecía serlo. Estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared, mirando el polvo que flotaba en el aire. De pronto escuché un sonido diferente al habitual. No era Raúl, ni Patricia. Era algo más lejano, un ruido en el exterior. Me puse de pie lentamente, tambaleándome, y me acerqué al ventanuco alto. Apenas alcanzaba a ver un pedazo del patio trasero, donde crecía la maleza sin control. Allí, al otro lado, vi algo que hacía mucho que no veía, una figura desconocida. Era una mujer, quizá de mi edad, quizá un poco más joven. Llevaba un vestido de flores y un sombrero. Estaba recogiendo algo del suelo, tal vez basura o ramas secas. No sé por qué, pero sentí que no era Patricia. Era alguien más. Mi corazón empezó a latir con fuerza.
Una persona que no era parte de mi encierro. Un testigo. Me acerqué todo lo que pude a la ventana y con voz apenas audible intenté hablar. «Hola», salió como un suspiro. La mujer no escuchó. «Aquí», dije un poco más alto, aunque mi garganta ardía por el esfuerzo. Ella levantó la cabeza, miró alrededor, pero no me vio. Estaba demasiado lejos, y la ventana era pequeña, casi invisible desde afuera. Mis manos comenzaron a temblar. Sabía que esta podría ser mi única oportunidad. Golpeé la pared con todas mis fuerzas. «¡Ayuda! ¡Estoy aquí! ¡Por favor!». Pero en ese momento escuché pasos en el interior de la casa. Era Patricia. Corrí a sentarme de nuevo, fingiendo que no había pasado nada. Patricia entró con su habitual indiferencia, dejó un plato de comida en el suelo y salió sin mirar atrás. Cuando se fue, volví a la ventana. La mujer ya no estaba. Esa noche no dormí. Mi mente no paraba de repetirme. Había alguien afuera, alguien que no sabe que estoy aquí. Si vuelve, debo intentarlo otra vez. Y volvió. Pasaron varios días, o semanas, no estoy segura, y una tarde escuché otra vez pasos en el patio. Me acerqué como pude. Esta vez la vi claramente. Era una vecina, una mujer de cabello entrecano, mirada curiosa, que inspeccionaba el patio como si algo le llamara la atención. Reuní todas las fuerzas que me quedaban y grité con la voz quebrada: «¡Señora! ¡Aquí! ¡Estoy aquí adentro!». La mujer se detuvo. Giró la cabeza lentamente, como si hubiera escuchado un murmullo. «¿Hola?», dijo mirando alrededor. «Aquí, en la ventana». Me aferré al marco del ventanuco y traté de asomar mi rostro, aunque apenas se veía mi silueta. Nuestros ojos se cruzaron. Fue solo un segundo, pero supe que me había visto. Ella frunció el ceño, confundida. «¿Quién es usted?», preguntó en voz baja. «Soy Verónica. Me tienen encerrada. Por favor, ayúdeme». Antes de que pudiera decir algo más, escuché el sonido de la puerta principal. Patricia salía al patio, hablando por teléfono. La vecina, rápida, fingió que estaba recogiendo algo del suelo y se alejó. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Por primera vez en años, alguien me había visto. Esa noche sentí algo que había olvidado, una chispa de esperanza. Era tan pequeña, tan frágil, pero estaba allí. Me aferré a esa sensación como quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. Pasaron varios días sin que volviera. Empecé a dudar. Quizá imaginé todo. Quizá no fue real. Quizá ya me volví loca y aluciné. Pero entonces, una tarde, volvió. Esta vez se acercó más. Se detuvo justo debajo de la ventana. Miró hacia arriba y susurró: «Señora, ¿usted está bien?». Yo casi lloro de la emoción. «No, me tienen encerrada. Por favor, ayúdeme, llame a alguien, a la policía, a quien sea». Ella me miró con horror. Su rostro palideció. Asintió levemente. «Tranquila, voy a volver, voy a ayudarla». Y se fue. Ese día supe que no estaba olvidada. Alguien había escuchado mi voz. Alguien sabía que yo seguía viva. Esa noche, por primera vez en años, dormí con una pequeña sonrisa. Pero la esperanza, aunque poderosa, también trae miedo. ¿Y si ella no volvía? ¿Y si la descubrían? ¿Y si mis hijos se daban cuenta y me castigaban peor? Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y expectativa. Cada ruido en el patio me hacía saltar. Cada paso que escuchaba en el exterior me llenaba de adrenalina. Hasta que llegó el día decisivo. Era una mañana gris. Escuché el motor de un coche estacionarse afuera, pero no era el de Raúl. Después, golpes en la puerta principal, voces desconocidas. Una de ellas era firme, autoritaria. «Venimos de la asistencia social. Tenemos un reporte de posible maltrato». Mi corazón casi se detiene. Patricia gritó algo, nerviosa. Raúl salió, hablando con voz tensa. Hubo un forcejeo de palabras. «Aquí no vive nadie más». Se equivocaron, pero las voces insistieron.
Nos han dicho que aquí hay una persona mayor. Necesitamos verla. Entonces escuché pasos acercándose por el pasillo. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió lentamente, y la luz entró de golpe en mi prisión. Allí estaban, 2 mujeres de la asistencia social, y detrás de ellas, la vecina que me había visto. Cuando me miraron, sus rostros reflejaron horror. Yo estaba en un rincón, débil, con el cabello largo y enmarañado, la ropa sucia, los ojos hundidos. Apenas pude levantar la mano y susurrar: «Ayúdenme, por favor». La puerta se abrió como si fuera una explosión de luz. Durante años, mis ojos solo habían visto penumbra, y de repente aquel rayo me cegó. Me cubrí la cara con las manos. Sentí el aire fresco entrar, un aire diferente, con olor a vida, no a encierro. Escuché un murmullo ahogado. Era la voz de la vecina. «¡Dios mío!». Luego, otra voz, firme, autoritaria. «Señora Verónica, ¿puede escucharme? Soy Laura, trabajadora social. No tenga miedo. Estamos aquí para ayudarla». Mis labios temblaron. Intenté hablar, pero solo salió un susurro rasposo. «Por favor, sáquenme de aquí». La trabajadora social dio un paso al frente. Me miró con los ojos llenos de compasión y rabia al mismo tiempo. «Tranquila, ya no está sola». Detrás de ella, la vecina, que luego supe que se llamaba doña Mercedes, me miraba con lágrimas en los ojos. Me sonrió apenas, con un gesto que decía: «Ya pasó, ya estás a salvo». Pero en ese instante, escuché la voz furiosa de Raúl desde el pasillo. «¿Qué hacen aquí? No tienen derecho a entrar a mi casa». Patricia apareció detrás de él, pálida, con el celular en la mano, como si estuviera a punto de llamar a alguien. Laura, la trabajadora social, se giró hacia ellos. Su voz era calmada pero cortante, como una espada. «Recibimos un reporte anónimo de que aquí había una persona mayor en condiciones de abandono. Tenemos la obligación legal de verificarlo». Raúl soltó una carcajada nerviosa. «¿Abandono? Por favor, mi madre está aquí porque así lo decidió. Es su voluntad. Ella no quiere salir». «¿Su voluntad?». La vecina doña Mercedes intervino con voz temblorosa, pero firme. «La vi por la ventana. Estaba suplicando ayuda. Nadie en su sano juicio quiere vivir encerrado en esas condiciones». Patricia intentó interrumpir. «Esa señora está inventando cosas. No sabe nada de nuestra vida». Pero Laura no les quitaba los ojos de encima. «Con todo respeto, esto no se ve como un cuidado voluntario. Voy a necesitar que me muestren la documentación médica que avale que su madre no puede valerse por sí misma, y que me expliquen por qué esta puerta estaba cerrada con llave». Raúl se puso rojo. «Porque es por su seguridad. Ella se puede caer, puede perderse». «¿Perderse?». Laura lo miró con frialdad. «Ella está perfectamente consciente. Acaba de pedirme que la saquemos». En ese momento sentí que recuperaba un poco de voz. Me obligué a hablar, aunque mi garganta ardía. «No, no es por mi voluntad». Me aferré al marco de la puerta. «Me encerraron. Por años. Por dinero». El silencio que siguió fue tan pesado que podía escucharse mi respiración entrecortada. Laura dio un paso adelante, mirándome directo a los ojos. «Señora Verónica, quiero que me diga claramente, ¿está aquí en contra de su voluntad?». Asentí, con lágrimas cayendo por mi rostro sucio. «Sí, en contra de mi voluntad». El rostro de Raúl cambió. Ya no era el hijo que yo había criado. Era un hombre endurecido, lleno de rabia, atrapado en su mentira. «Está confundida», gritó. «Ella no sabe lo que dice. Está enferma. No recuerda bien». Laura se volvió hacia él con un tono helado. «Lo que está claro es que esta mujer ha sido privada de libertad, y eso es un delito». Patricia intentó intervenir de nuevo, pero Laura sacó su celular. «Voy a llamar a la policía ahora mismo». Raúl dio un paso adelante, intentando imponerse. «Nadie va a llevarse a mi madre de aquí. Esta es mi casa».
Fue entonces cuando escuché otro sonido. Un motor afuera, una sirena lejana. Doña Mercedes había sido rápida. Ya había alertado a las autoridades. En menos de 5 minutos, 2 policías entraron en la casa. Llevaban expresión seria. Uno de ellos, un hombre alto y de bigote, habló con voz grave. «¿Qué está pasando aquí?». Laura explicó en pocas palabras. El policía miró a Raúl y Patricia, y luego a mí. «¿Es cierto que la tenían encerrada?». Raúl tragó saliva. «No, no es así. Sí es así», logré decir con más fuerza. «Me encerraron, para quedarse con todo lo mío». La mirada del policía se endureció. «Señor, señora, van a acompañarnos para dar declaración». Patricia se alteró. «Esto es un malentendido. Ella está loca». «Ya basta», la cortó doña Mercedes, que dio un paso al frente. Todos los vecinos sospechábamos, pero nadie se atrevía a hablar. Yo la vi suplicando desde la ventana. Raúl intentó dar un paso para acercarse a mí, pero el policía lo detuvo. «No puede tocarla, ni acercarse». Mientras todo eso ocurría, yo sentía que mis piernas temblaban. Quería levantarme, salir, pero estaba tan débil que apenas podía mantenerme en pie. Laura me tomó del brazo con suavidad. «No se preocupe, la vamos a sacar de aquí. Está a salvo ahora». Me ayudaron a salir del cuarto. Cada paso era una batalla, pero avancé. Por primera vez en 6 años crucé esa puerta. Sentí el suelo frío del pasillo, escuché sonidos nuevos, la voz de los policías, el murmullo de la vecina, incluso un pájaro cantando afuera. Era como despertar de una pesadilla. Cuando llegué a la sala, vi mi reflejo en un espejo. Me detuve. Casi no me reconocí. Mi rostro estaba pálido, con las mejillas hundidas. Mis ojos, antes vivos, eran 2 pozos oscuros. Mi cabello largo y enmarañado parecía el de una mujer sin hogar. Por un momento sentí vergüenza, y luego rabia por lo que me habían hecho. Doña Mercedes se acercó y tomó mi mano con delicadeza. «Ya pasó, doña Verónica. Ya está libre». Yo apenas pude sonreírle, con los labios temblorosos. Raúl y Patricia fueron escoltados por los policías hacia afuera. Antes de salir, Raúl me miró con una mezcla de ira y algo que parecía miedo. «Mamá, esto no tenía que ser así». No respondí. No tenía nada más que decirle. Mientras los sacaban, escuché la voz de Laura. «Vamos a llevarla a un hospital para que la revisen, y después se abrirá una investigación. Usted ya no regresará aquí». Me envolvieron en una manta. Sentí el aire fresco del exterior por primera vez en años. Cerré los ojos y aspiré profundamente. Era como si el mundo entero volviera a entrar en mis pulmones. Cuando crucé el umbral de la casa, sentí que el peso de 6 años se desprendía un poco de mis hombros. Afuera había luz, había gente, había vida. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar de verdad. Salí de aquella casa como si emergiera de una tumba. El aire fresco golpeó mi rostro y sentí que mi cuerpo, tan débil y quebrado, por fin respiraba algo distinto al olor agrio de encierro. Cerré los ojos y aspiré profundamente. Había olvidado cómo olía el mundo, a tierra, a sol, a vida. La vecina, doña Mercedes, me tomó del brazo con cuidado para que no me tambaleara. «Tranquila, doña Verónica, ya está todo bien». Yo apenas podía hablar, solo pude murmurar: «Gracias, gracias por no ignorarme». Laura, la trabajadora social, me ayudó a subir a una camioneta oficial. Mis piernas apenas podían moverse, sentía que en cualquier momento iban a ceder. Por un instante pensé que iba a desmayarme, pero me sostuve en el asiento. Miré por la ventana. Afuera, todo parecía tan normal. Los vecinos salían con sus bolsas del mercado, unos niños jugaban en la banqueta, un hombre barría su acera. Nadie se imaginaba que, detrás de esas paredes, había alguien que vivía como un fantasma. Mientras tanto, escuché el ruido de la patrulla que se llevaba a Raúl y Patricia. La sirena sonó suave, pero para mí fue como música.
Era la prueba de que, aunque tarde, la justicia había llegado. Raúl me miró desde el asiento trasero de la patrulla. Su rostro era una mezcla de rabia y derrota. No dijo nada, pero sus ojos me hablaban. Decían, «Tú nos traicionaste», como si yo fuera la culpable. Yo desvié la mirada. No quería cargar más con su veneno. El hospital. Me llevaron directo a un hospital público. Recuerdo el olor a desinfectante, las luces blancas tan brillantes que me hicieron cerrar los ojos. Una enfermera joven me recibió con ternura. «No se preocupe, señora, está a salvo. Vamos a cuidarla». Me revisaron entera. Mi peso era mucho menor del que debería. Tenía deficiencia de vitaminas, la presión bajísima y signos claros de desnutrición prolongada. Las enfermeras me miraban con ojos tristes mientras tomaban notas. «¿Cuánto tiempo dijo que estuvo encerrada?», preguntó el doctor. 6 años, susurré. El doctor se quedó en silencio unos segundos, como si intentara procesarlo. «Es un milagro que siga viva», murmuró. Me pusieron sueros, me dieron comida blanda. Cada bocado me sabía a gloria, pero mi estómago, acostumbrado a tan poco, apenas podía tolerarlo. Me quedé dormida varias veces durante el día, como si mi cuerpo por fin entendiera que ya no estaba en peligro. Pero en las noches no podía dejar de pensar. Cerraba los ojos y veía las paredes grises, el colchón sucio, la puerta cerrada. Escuchaba los pasos de Patricia y la voz de Raúl justificándose. Era como si mi mente no pudiera soltar todavía el encierro. La revelación sobre Marisol. 2 días después, Laura vino a verme al hospital. Su rostro era serio, pero también tenía una chispa de alivio. «Señora Verónica, quería informarle que Raúl y su esposa Patricia están bajo custodia. Se abrirá un proceso por privación ilegal de la libertad, maltrato y fraude». Asentí en silencio. Era lo justo. Pero también quería decirle algo sobre su hija Marisol. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Qué pasa con Marisol? Laura suspiró. Ella colaboró con nosotros. Fue quien nos dio parte de la información que necesitábamos para confirmar la denuncia. ¿Ella? Sí. La vecina nos avisó primero, pero Marisol se armó de valor para declarar contra su propio hermano. Fue ella quien nos permitió entrar legalmente. Un nudo se formó en mi garganta. Recordé aquella conversación que escuché entre Marisol y Raúl cuando ella parecía dudar. Quizá sí me quería. Quizá no pudo salvarme antes por miedo o por presión, pero en el momento decisivo hizo lo correcto. ¿Va a venir a verme?, pregunté con un hilo de voz. Quiere venir, pero está muy afectada. Siente mucha culpa. Esa noche, mientras miraba el techo del hospital, pensé en mi hija. Había una chispa de humanidad en ella todavía. El interrogatorio y la verdad completa. Días después, me llamaron para declarar formalmente. Me llevaron a una sala pequeña en el mismo hospital. Había un oficial, una abogada y Laura. Me hicieron preguntas con cuidado. ¿Desde cuándo empezó todo? ¿Quién decidió encerrarla? ¿Sabía que usaban su dinero mientras estaba aislada? Yo respondí todo lo que pude. Les conté cómo Raúl me convenció de mudarme, cómo Patricia se encargaba de darme apenas comida, cómo escuchaba las conversaciones sobre mis ahorros y mi pensión. Y entonces vino la revelación más amarga. «Señora Verónica», dijo la abogada, «durante su encierro, su hijo Raúl vendió su casa y retiró todo el dinero de su cuenta». «¿Vendió mi casa?». Sentí que el estómago se me encogía. «Sí». «Y falsificaron su firma para algunos documentos». Sentí un mareo. No era solo que me habían quitado la libertad, me habían borrado de mi propia vida. Laura me tocó la mano para darme fuerzas. «Pero ahora todo eso se sabrá. El fraude será revertido. Usted va a recuperar lo que es suyo». No supe si reír o llorar. Porque sí, podía recuperar cosas materiales. Pero ¿cómo se recuperan 6 años de vida robados? El reencuentro con Marisol. Pasaron algunos días más antes de que Marisol se atreviera a visitarme. Entró a la habitación del hospital con la cabeza baja, las manos temblorosas. «Mamá»,
Su voz sonaba como la de una niña pequeña. La miré. Había envejecido también. Tenía ojeras profundas y un dolor en los ojos que no podía ocultar. ¿Por qué, Marisol?, pregunté sin levantar mucho la voz. No era un grito, era una pregunta que pesaba como una montaña. Ella comenzó a llorar. Lo intenté, mamá. Muchas veces quise ayudarte, pero Raúl, él me amenazaba. Decía que si hablaba me iba a quitar todo, que iba a hacerme daño. ¿Y por eso me dejaste allí? Mis lágrimas salieron sin control. Soy tu madre. Marisol cayó de rodillas junto a mi cama. Perdóname, perdóname, mamá. No supe cómo enfrentar todo, pero al final sí los denuncié. Fui yo quien ayudó a doña Mercedes. La miré en silencio. Quería abrazarla, pero mi cuerpo estaba rígido. Había demasiado dolor, demasiada traición acumulada. Hiciste lo correcto al final, dije finalmente. Pero el precio fue muy alto. Marisol siguió llorando, aferrada a mi mano. Yo cerré los ojos. No podía odiarla por completo, pero tampoco podía olvidar. El juicio meses después, el caso llegó a juicio. Raúl y Patricia fueron procesados por maltrato y privación ilegal de la libertad. El juez escuchó mi declaración, las pruebas, las fotos del cuarto donde me tenían. También escuchó el testimonio de Marisol y de doña Mercedes. Raúl, aún en el tribunal, intentó justificarse. Lo hice por su bien. Ella no podía vivir sola. Pero el juez no le creyó. Fue sentenciado a varios años de prisión. Patricia también recibió condena. Cuando escuché la sentencia, sentí una mezcla extraña. No era felicidad. Era alivio, sí, pero también una tristeza profunda. Porque aunque la justicia se cumplía, el daño ya estaba hecho. Han pasado varios meses desde que salí de aquel cuarto, y todavía hay días en los que me despierto sobresaltada, pensando que sigo allí. Hay noches en que, al cerrar los ojos, puedo ver las paredes grises, sentir el olor agrio de la humedad, escuchar los pasos lejanos de Patricia dejando la comida en silencio. Pero entonces abro los ojos y veo otra cosa. Veo esta pequeña habitación en la que vivo ahora, limpia, iluminada por el sol que entra por una ventana real, grande, que deja pasar el canto de los pájaros. Huelo el aroma del café que doña Mercedes, mi vecina, me trae cada mañana como un acto de cariño. Soy libre, pero todavía me siento marcada. Cuando me miro al espejo, veo una mujer distinta a la que fui. Ya no soy la Verónica fuerte que crió a 2 hijos sola, ni tampoco la sombra que sobrevivió 6 años encerrada. Ahora soy algo en medio. Una mujer que cargará para siempre las cicatrices invisibles de la traición. Y eso me ha hecho pensar mucho. He pensado en la fragilidad de los lazos de sangre. Toda mi vida creí que la familia era sagrada, que un hijo jamás traicionaría a su madre, que la sangre era más fuerte que cualquier interés. Pero Raúl me demostró que no siempre es así, que a veces el amor que das no regresa, y que hay corazones capaces de endurecerse hasta volverse de piedra. Lo que más duele no es lo material, no es la casa que me quitaron, ni el dinero, ni los años robados. Lo que más duele es haberme convertido en invisible para aquellos por quienes di la vida. Recuerdo noches enteras sin dormir cuando Raúl era un bebé enfermo, cuando Marisol tenía miedo a las tormentas. Recuerdo cómo me partía las manos lavando ropa ajena para que ellos pudieran estudiar, cómo nunca me quejé cuando tuve que privarme de tantas cosas para que ellos tuvieran algo mejor. Y aún así, uno de ellos me encerró como si fuera un estorbo. Por otro lado, también he pensado en la valentía que a veces viene de los lugares menos esperados. Doña Mercedes, que apenas me conocía, fue la que vio más allá del silencio. Ella no cerró los ojos, como hicieron otros vecinos. Ella escuchó mis gritos ahogados y decidió actuar. Si no fuera por ella, yo seguiría allí, o quizás ya no estaría viva. Y Marisol, sí, Marisol me falló durante años, fue cómplice con su silencio. Pero al final, en el momento decisivo,
Ella eligió hacer lo correcto. No sé si algún día podré perdonarla por completo, pero sí puedo reconocer que tuvo el valor de romper el miedo y dar el paso que me salvó. También he pensado en el tiempo. 6 años parecen eternos cuando estás encerrada, pero ahora que estoy afuera, me doy cuenta de que pasaron como un suspiro. Es como si me hubieran robado una parte entera de mi vida. Ya no podré recuperar los días de sol, los paseos, las conversaciones que no tuve. Hay momentos que jamás volverán, y eso es lo que más pesa. Pero también aprendí algo importante. La dignidad humana es más fuerte de lo que creemos. Hubo días en que pensé que no aguantaría más, que mi mente se rompería. Pero incluso en lo más oscuro, siempre hubo una chispa. A veces era un recuerdo de Julián sonriéndome. A veces era la oración que repetía en silencio. A veces era el simple hecho de ver un rayo de luz entrar por la ventana. Esa chispa me mantuvo viva. Hoy valoro cosas que antes daba por sentadas. El olor del pan recién hecho, el sonido del viento moviendo las hojas, el simple acto de abrir una puerta cuando yo quiero, caminar a la hora que decido, sentarme en un banco de la plaza y ver pasar a la gente. Cosas tan pequeñas, pero que, cuando te las quitan, se convierten en tesoros. Me preguntan a veces si siento odio hacia Raúl. Y mi respuesta es compleja. No siento odio, siento un vacío, como si esa parte de mi corazón ya no existiera. Raúl murió para mí el día que cerró la puerta con llave y me dejó en aquel cuarto. Ya no es mi hijo, es solo alguien que compartió mi sangre, pero no mi humanidad. Con Marisol es diferente. Ella me visita de vez en cuando. Me trae medicinas, me habla con voz suave, como cuando era niña. Se le nota el arrepentimiento en cada gesto. No sé si alguna vez podré volver a confiar en ella por completo, pero trato de sanar, porque yo también merezco paz. De Patricia, no quiero ni pronunciar su nombre. Fue el veneno que corrompió a Raúl, o quizás solo lo acompañó en su ambición. Ellos dos se pudrirán juntos, en la cárcel que les corresponde. Ahora vivo en un pequeño departamento que me asignaron gracias a un programa de apoyo a víctimas. No es grande, pero tiene lo que necesito. Una cama limpia, una mesa donde tomar mi café y una ventana amplia desde la que puedo ver el cielo. A veces me siento con doña Mercedes y hablamos. Ella me escucha con paciencia cuando necesito desahogarme. Siempre me dice, usted está viva, doña Verónica, y mientras esté viva, puede reconstruirse. Y tiene razón, no puedo recuperar los años robados, no puedo volver a ser la misma, pero puedo darle sentido a lo que queda. Por eso acepté contar mi historia, porque sé que allá afuera hay muchas Verónicas, hombres y mujeres que están sufriendo en silencio, encerrados, aislados, traicionados por su propia familia. Quiero que mi voz sea un faro para ellos. Quiero que quienes sospechen de algo no callen, que sean como doña Mercedes, porque a veces un solo gesto puede salvar una vida. Aprendí que la maldad puede venir de quienes menos lo esperas. Pero también aprendí que la bondad puede aparecer de los lugares más inesperados. Y, sobre todo, aprendí que aunque te intenten borrar, aunque te silencien, siempre hay algo dentro de ti que resiste. Mi nombre es Verónica Salazar. Sobreviví 6 años de encierro impuesto por quienes más amé. Perdí mucho, sí, pero sigo aquí. Y mientras siga respirando, seguiré contando mi historia, para que nunca más alguien tenga que vivir lo que yo viví. Hoy me siento frente a esta ventana, viendo cómo el sol se esconde detrás de los edificios. La luz anaranjada pinta todo de un color cálido, como si el día quisiera despedirse con suavidad. Respiro hondo. Me gusta el olor del atardecer, ese aroma a tierra que se enfría, mezclado con el murmullo lejano de la ciudad. Han pasado meses desde que recuperé mi libertad, pero todavía hay cosas que no puedo asimilar del todo. Sigo despertando algunas noches con el corazón acelerado, pensando que sigo allí, encerrada, esperando los pasos de alguien que nunca llega. Sigo soñando con el sonido del candado, pero hay algo distinto ahora. Ya no estoy sola. Cada tarde viene doña Mercedes a tomar café conmigo.
Nos sentamos frente a la ventana y hablamos de cosas sencillas, de las flores que crecieron en su patio, del clima, de las historias del barrio. A veces no hablamos mucho, pero su presencia es suficiente para recordarme que todavía hay gente buena. Marisol me visita algunos fines de semana. Me trae frutas, medicinas, ropa limpia. Sus manos tiemblan cuando me las entrega, como si cada gesto fuera un intento de enmendar lo imposible. Yo la escucho. No le grito. No le reclamo. Solo la miro con un dolor que las palabras no alcanzan a explicar. «Mamá, ¿algún día vas a perdonarme?», me pregunta a veces, con los ojos llenos de lágrimas. Y yo siempre le respondo lo mismo, con la voz suave pero firme. Perdonarte no significa olvidar, Marisol. No significa que lo que pasó estuvo bien, pero por mi paz, por la paz que necesito para seguir viviendo. Sí, te perdono. Ella llora, y yo también lloro con ella, porque el perdón no borra las cicatrices, pero ayuda a que duelan un poco menos. De Raúl, no quiero saber nada. Él eligió su camino y ahora paga las consecuencias en prisión. No siento odio. Ya no. Es como si fuera un libro cerrado que no pienso volver a abrir. Lo que más me sorprende es cómo el mundo sigue adelante aunque tú te detengas. Mientras estuve encerrada, aquí afuera la vida continuó. Las estaciones cambiaron, la gente envejeció, nacieron niños, murieron otros. Y yo, atrapada en un cuarto, me quedé suspendida en un tiempo muerto. Ahora camino por la calle y veo rostros desconocidos, tiendas que antes no estaban, calles nuevas. Es como si hubiera despertado en un lugar distinto, aunque es el mismo. Por eso, cada paso que doy ahora tiene un significado distinto. Caminar es un acto de libertad. Abrir una puerta es un acto de libertad. Hablar sin miedo es un acto de libertad. Y cada vez que respiro aire fresco, me recuerdo a mí misma. Sobreviviste. Estás viva. He aprendido muchas cosas que quiero dejarte a ti, que me escuchas. Aprendí que el silencio mata más que cualquier encierro. Si doña Mercedes hubiera callado, yo seguiría siendo un fantasma. Si Marisol no hubiera vencido su miedo, jamás habría salido de allí. Si yo misma no hubiera gritado aquel día, aunque la voz apenas me salía, nadie habría sabido que existía. Aprendí que la maldad a veces viene de donde menos lo esperas, pero también la bondad. Raúl me traicionó, pero una vecina que apenas me conocía fue mi salvación. No siempre es la sangre la que te salva. A veces son los extraños quienes extienden la mano cuando más lo necesitas. Aprendí que la dignidad humana es frágil, pero no se rompe tan fácil. Me quisieron convertir en nada, me quisieron borrar. Pero aunque mi cuerpo estaba encerrado, mi mente resistió. Cada recuerdo, cada oración, cada pequeño rayo de luz que entraba por la ventana me sostuvo. Y aprendí, sobre todo, que vale la pena hablar. Por eso estoy aquí contándote esto. Porque sé que hay más personas como yo, personas mayores que viven en silencio, que son maltratadas, aisladas, olvidadas por quienes juraron amarlas. Y también hay quienes sospechan, pero se quedan callados por miedo, por indiferencia, por comodidad. No calles. Si conoces a alguien que podría estar sufriendo, no mires a otro lado. Una simple pregunta, una llamada, un gesto puede salvar una vida. Sé la voz de quienes ya no pueden gritar. Ahora vivo mis días con calma. No tengo grandes lujos, ni necesito mucho. Me basta con abrir mi ventana y ver el cielo, con sentir el viento en mi rostro. Cada sorbo de café es un recordatorio de que sigo aquí, de que no pudieron quebrarme del todo. A veces voy a la iglesia del barrio, me siento en la última banca y cierro los ojos. No pido nada, solo agradezco. Agradezco a Dios si es que Él fue quien me dio fuerzas. Agradezco a Mercedes por no ignorar mi voz. Agradezco incluso a Marisol por, al final, tomar la decisión correcta. Y agradezco a mí misma, porque resistí. Sé que mi historia es dura de escuchar. No es un cuento bonito, no tiene un final perfecto, pero es real. Y la cuento con la esperanza de que sirva para algo,
aunque sea para abrirle los ojos a una sola persona. Ahora te miro a ti, que estás escuchando, y te digo esto: cuida a quienes amas, valora a quienes te cuidaron, y sobre todo, no permitas que el silencio apague a nadie. Mi nombre es Verónica Salazar. Sobreviví 6 años de encierro impuesto por quienes más amé. Perdí mucho, pero sigo aquí. Y mientras tenga voz, seguiré diciendo: la verdad siempre encuentra una salida, aunque intenten enterrarla. Gracias por escucharme.